¿Cómo me quedó la última parte del ejercicio? Bueno, ahí o antes, Tomás. Bueno, de todos modos esto también lo voy a pegar al PowerPoint cuando lo suba. Y ahora arranquemos con la continuación, básicamente con pruebas sobre el modelo. Hasta ahora nosotros hemos visto pruebas sobre los parámetros de una población normal. Hemos visto prueba para la media, prueba para la varianza de una población que se supone posee distribución normal. Ahora vamos a trabajar con pruebas sobre el modelo de distribución. Entonces, ejemplo clásico que está en la mayoría de la bibliografía, consideran época Segunda Guerra Mundial, se divide el mapa de Londres en cuadrículas de 0,25 kilómetros al cuadrado y se cuenta el número de bombas caídas por cuadrícula durante un bombardeo. Se tienen los siguientes resultados. Número de impactos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y la frecuencia. 0 impacto tengo 2,29, 1 impacto 2,11, 2 y así hasta 5. Bueno, ¿qué es lo primero que debiera hacer? Decir cuál es la variable en estudio. ¿Cuál sería la variable que estamos analizando? Cantidad de impactos en una cuadrícula. Bien, y acto seguido estaría bueno saber qué distribución posible tendría esta variable en la población. Entonces, como vos bien dijiste, la cantidad de bombas caídas en cada cuadrícula, para poder analizar, o número de impactos por cuadrícula, para poder analizar la distribución, ¿qué es lo que voy a hacer? Una primera proposición es decir, me parece que es Poisson. ¿Por qué? Porque cuenta éxitos, en este caso la bomba, el impacto en una cuadrícula de determinada superficie. Bueno, pero ¿con qué me ayudo para tomar esta decisión, para proponer el modelo Poisson? Bueno, lo primero que debiera hacer es recurrir a lo que ya sabemos, que es estadística descriptiva. Lo primero que debiera hacer es tomar la información que me dieron, esta, y ver qué puedo describir de esta información. Entonces, lo primero que hago es el diagrama de caja y puedo hacer el diagrama de barras, que también me da una idea ¿de qué? De una distribución asimétrica. Lo mismo que veo aquí en el diagrama de caja. Las medidas analíticas las calculo. El N, la media, el desvío, la varianza, el coeficiente de variación, mediana, asimetría. Y entonces digo, mira, estoy realmente observando que puedo pensar en una distribución Poisson. Bueno, ¿qué pasa si propongo que esta variable proviene de una población con distribución Poisson? ¿Cómo hago para analizar si esto es así? Si puedo suponer
que la variable posee distribución Poisson. Si yo propongo eso, lo ideal sería que esto que observo en la realidad no sea diferente de una distribución teórica. ¿Cómo? Esto es lo que yo observo en la realidad, el número de impacto. Ahora, ¿qué sería el objetivo de una prueba de hipótesis? En este caso es ver qué pasa con los ajustes entre la distribución empírica, o sea, lo que yo estoy observando, y la distribución teórica que supongo válida bajo hipótesis nula. O sea, yo voy a proponer un modelo Poisson de un determinado parámetro, que no sé cómo lo voy a encontrar, y voy a tratar de ver cuán distante, qué discrepancia hay entre la distribución empírica, lo que observo, y los valores de la distribución teórica, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar, nosotros vamos a ver dos tipos de pruebas para las pruebas sobre el modelo. Una que se llama prueba chi cuadrado de bondad de ajuste. ¿Por qué? Porque el estadístico que vamos a presentar tiene distribución chi cuadrado. Y la otra prueba que vamos a presentar es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Son dos pruebas que vamos a poner en práctica y que vamos a utilizar. Hay otras, hay más pruebas sobre el modelo, pero nosotros en el curso presentamos dos. La prueba chi cuadrado de bondad de ajuste y la prueba Kolmogorov-Smirnov. Entonces, esta prueba concretamente lo que analiza es, compara frecuencias observadas con frecuencias esperadas. O sea, frecuencias empíricas con frecuencias teóricas bajo el supuesto de hipótesis nula verdadero. O sea, esas frecuencias esperadas, esas frecuencias teóricas, las estoy considerando, tomando, suponiendo que el modelo propuesto es verdadero. ¿Y cómo hago la decisión? Bueno, considero las discrepancias que hay entre frecuencia observada y esperada, y si yo tomo una acumulación de esas discrepancias, una sumatoria de esas discrepancias, lo ideal sería que ese valor no sea muy grande. Por lo tanto, no voy a rechazar si esa discrepancia no es muy grande. Esto lo estoy contando poco preciso, ahora vamos a ver cómo trabajar. En el caso de el número de bombas por cuadrícula, lo que voy a proponer es, la variable tiene distribución Poisson de parámetro lambda. Contra hipótesis alternativa, la variable no tiene distribución Poisson de parámetro lambda. Cuidado acá, esto no es igual contra distinta. Simplemente decir, tiene esta distribución contra no tiene esta distribución. Tiene otra distribución. ¿Cuál sería el estadístico? Bueno, primero que nada, mi preocupación es, antes de hablar del estadístico, es este parámetro lambda, en el caso de las bombas. ¿Lo conozco?
La Tierra llamando, ¿No es N por P, profe? Sí, sería N por P. pero no tengo P, así que ahí hay algo que no estaría. Tengo que pensar a qué era igual lambda en la distribución Poisson y cómo usar la información que teníamos. ¿Qué era lambda en la Igual distribución a la Poisson? media. La media, bien. Entonces, todas estas preguntas son las que tenemos que ir contestando. ¿Cómo encuentro lambda? ¿Qué nivel de significación elijo? ¿Cómo hago? Bueno, primero empiezo por lambda. Teníamos estos valores observados. Lo primero que se me ocurre es simplemente decir 0 por 229, 1 por 211, 2 por 93, dividido la suma de la cantidad de frecuencias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que ese sería el lambda estimado. Sí, profe. Bueno, entonces ya tengo la primera cosa para plantear. ¿Cómo hago ahora para calcular las frecuencias teóricas? Lo que hago es proponer. Estas eran las observadas. Ahora me faltan las esperadas. ¿Cómo calculábamos o qué se supone, de dónde se supone que tengo que sacar las frecuencias esperadas? Dijimos que esas frecuencias esperadas las hago suponiendo hipótesis nula verdadera. La hipótesis nula era que X tenía distribución Poisson de parámetro lambda y que lo estimábamos con este valor que teníamos aquí, 0,929. Entonces, este N por P, como vos bien decías recién, el P era el que me faltaba, pero tenía casi el P. El P lo calculo usando el modelo Poisson de hipótesis nula, para lo cual yo necesitaba tener el lambda propuesto de la hipótesis nula. Entonces, el N, ¿de dónde lo saco? Del XY sería el tamaño muestral, sería, profe. No te estoy escuchando nada. Espera, sigo poniendo, voy a poner el micrófono más fuerte, pero... ¿Este N es este? ¿El 0? No, porque ese es XY. 5, no, porque no tengo 5 observaciones. Tampoco 6. ¿No sería la suma de todas las frecuencias, profe? Si no me equivoco, o estoy equivocado mal. No, está bien. Si yo calculo la probabilidad de que X sea igual a 0 con el lambda que propusimos y lo multiplico por el correspondiente N, pero el N es 229 más 211 más 93 más 35 más 7 más 1. Obtengo esta información. Estas son las frecuencias esperadas que obtengo. ¿Qué hago a continuación? Hay un criterio que se establece que las frecuencias esperadas no pueden ser menores a 5. Ya vamos a ver el motivo, estaríamos cometiendo un error. Por lo tanto, como esta es
menor a 5, simplemente reagrupo y ahora considero, acá lo estoy escribiendo G, ¿no? Tengo n por la correspondiente probabilidad. Ese n lo calculo de haber tenido cuál es el tamaño total. 229 más 211 más 93 más 35 más 8. Ahora tengo todas las frecuencias esperadas, tienen un valor superior a 5. Calculo estas distancias entre la frecuencia observada y la esperada, pero para evitar problemas de signo, la elevo al cuadrado y lo único que estoy haciendo en cada caso es el peso que tiene esta diferencia respecto de la frecuencia teórica. Calculo esos valores, los sumo y ahora trato de tomar un criterio para evaluar si ese valor es grande o no. Este estadístico, sumatoria de frecuencias observadas menos frecuencias esperadas al cuadrado dividido frecuencias esperadas, tiene distribución. Bueno, Franco, éxitos con el almuerzo y nosotros en breve cortamos también. Después fíjate la grabación. Tengo que... Sí. Perdón, yo no entendí las frecuencias esperadas, o sea, ¿cómo saca las frecuencias esperadas? Tomás, en este caso a mano calculo E a la menos 0,929 por 0,929 a la 0 dividido 0 factorial. E a la menos 0,929 por 0,929 a la 1 por 1 dividido 1 factorial. O sea, esto lo estamos calculando considerando el lambda, Como la medida, digamos. el lambda estimado, el lambda estimado. Claro, perfecto, gracias. En este caso, lamentablemente, no lo podemos buscar en la tabla, tenemos que usarlo por fórmula, porque el valor de lambda no lo tengo en la tabla. Claro, sí, ahora entiendo perfecto. Gracias. Y entonces la idea sería este valor, esta discrepancia, ¿es muy grande? Lo que estamos haciendo en realidad es comparar esto. Comparar los valores azules, que son las frecuencias observadas, con los valores rosaditos, que serían las frecuencias estimadas, y analizar la sumatoria de esas discrepancias. Si esa sumatoria no es muy grande, uno va a asumir que puede suponer que el modelo del cual provienen estos datos o la variable se distribuye según el modelo Poisson. Entonces, el estadístico que se utiliza es el que usé para calcular las discrepancias, frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado, dividido frecuencia esperada, sumo esas discrepancias y ese estadístico tiene distribución chi cuadrado. Y ahora digo quién es K, quién es R y para este caso. K va a ser la cantidad de clases, intervalos o grupos. En este caso, K es 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 grupos, 5 valores diferentes, 5 clases distintas. R es la cantidad de parámetros que se estiman. Puede ocurrir
que el R sea 0 si es que en el problema me dicen pruebe, verifique que esta distribución se comporta como una Poisson de parámetro 1, o lambda igual a 1. Si no me dieran esa información, yo debo calcular la estimación de ese parámetro en base a los datos observados y por lo tanto el R es 1. ¿Está bien? El nivel de significancia, supongamos que yo lo fijo, pero generalmente va a ser 1, 5 o 10%, y vamos a ver qué ocurre con los errores, pero esta prueba es unilateral derecha. La prueba de bondad de ajuste chi cuadrado es unilateral derecha. Entonces, siempre el criterio de rechazo va a ser si el valor observado es mayor que el crítico. En este caso, justamente, como la discrepancia es menor que el valor crítico, no rechazo hipótesis nula. Y por lo tanto, la conclusión es, puedo suponer que la variable proviene de una población con distribución normal, Poisson, perdón. Poisson de parámetro 0,929. Vuelvo un segundo acá. Leonardo era ahí. Bien. Recuerden entonces, siempre esta prueba es unilateral derecha. Por eso hice la aclaración, porque un error muy común es considerar que esto es igual contra distinto y decir, listo, es bilateral. No, la prueba es unilateral derecha. Así que cuidado con esa confusión. Vuelvo aquí. Profe, ¿cómo encontramos el valor de chi cuadrado? Buscábamos en la tabla, en este caso, tengo que buscar el chi cuadrado con 3 grados de libertad. ¿Por qué el 3? Porque tenía K igual, tenía 1, 2, 3, 4, 5. En este caso K vale 5. R vale 1 y le resto 1 más. Entonces tengo 5 menos 1, me queda 3. Voy a la tabla y en la tabla tengo que buscar el área. Acordate que en la chi cuadrado entro por la cola superior, entonces tengo que buscar con 3 grados de libertad la chi cuadrado que me deja 5% de área. ¿Estamos o hace falta que vaya a la tabla? Decime y voy. Perfecto. Bueno, un ejemplo más. Tengo una empresa de transporte, hago viajes y quiero determinar 2 valores de tiempo que encierren entre sí una probabilidad de 0,99. Si yo fijo esos límites, lo que voy a investigar es si los viajes exceden esos valores para analizar y tomar alguna conclusión al respecto. Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra de 50 datos, aquí tengo los 50 datos. ¿Cómo resolverían este problema? ¿Cómo encontrarían esos valores de probabilidad? De la variable tiempo de viaje.
habría que proponer que tienen determinada distribución. Ese es el pequeño problema. Bien, si yo supiera qué distribución tiene, que uno dice debería comportarse como una normal. Si acá en el enunciado dijera, porque acuérdense, este ejercicio, si lo hubiéramos tenido en la unidad 3, decía, suponiendo que X tiene distribución normal, determinar dos valores del tiempo que encierran entre sí una probabilidad de 0,99. Bueno, eso lo puedo hacer, busco los valores simétricos que encierran alrededor de la media 0,99 de área y los encuentro. Pero me está faltando el pequeño detalle que no conozco la distribución de la variable tiempo de viaje. O sea que me está faltando ese conocimiento. ¿Qué es lo primero? Estadística descriptiva, profe. Primero hago estadística descriptiva, diagrama de caja, medidas analíticas y ¿qué veo? Y bueno, que el promedio y la mediana son muy similares, el desvío es mucho menor que la media, el coeficiente de asimetría es cercano a 0, entonces puedo suponer, puedo pensar que el modelo es normal. Bueno, entonces estaría bueno hacer una prueba de bondad de ajuste para ver justamente que el modelo es normal. O sea, ahora ya estamos avanzando en esa primera etapa que hacíamos solo de analizar la descriptiva. Ahora estamos utilizando la herramienta de inferencia estadística para tratar de evaluar y analizar si podemos asumir que el modelo la variable se comporta o puedo pensar que el modelo adecuado es el normal. Entonces, ¿qué hago? Para poder proponer que el modelo es normal, me estarían faltando los dos parámetros, la media y la varianza. Como no los tengo, recurro al capítulo 4, estimación. Estimo la media, estimo el desvío, utilizando, por supuesto, la información de la muestra. Entonces, ¿cómo hago para verificar que tiene distribución normal? Bueno, planteo una prueba chi cuadrado, hipótesis nula, la muestra proviene de una población normal con media 15,052 y desvío 2,016. O podría poner 15,052 y varianza 2,016 al cuadrado. ¿Contra qué hipótesis? Y que no tiene esa distribución, tiene otra. Entonces, primero que hago yo es proponer 20 intervalos. Digo, sí, yo voy a hacer esto. 20 intervalos, me parece lo mejor. Voy a hacer 20 intervalos, voy a calcular la probabilidad del intervalo suponiendo que la distribución es normal, calculo la frecuencia esperada, ¿y qué observo? Todas las frecuencias esperadas son menores a 5. Si eso ocurre, la prueba tiende a cometer un error de tipo 1. O sea, por eso es el criterio, el pedido, que la frecuencia esperada sea 5 o más. Porque esta prueba de hipótesis, si yo no tengo esa precaución, puede estar rechazando injustamente el modelo. O sea, puede estar cometiendo un error de tipo 1. Tiende a cometer un error de tipo 1 cuando estas frecuencias son menores a 5.
Por eso, en este caso, la decisión de tomar 20 clases no es correcta, no es adecuada. Lo hice adrede, a propósito, para mostrar el por qué en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, tipo dogmáticamente dije las frecuencias tienen que ser superiores a 5 o más. Entonces, tomo algo más razonable, tomo estas clases y la pregunta es, ¿cómo calculé este valor? Bueno, es bastante trabajoso porque tengo que calcular la frecuencia, la probabilidad de que X sea menor a 12,5, teniendo bajo hipótesis nula que X tenía la media que estimé y el desvío que estimé. O sea, fíjense, en algún lado lo había hecho la cuenta, no, ya la voy a hacer más en detalle, simplemente aquí para mostrar que en este caso las frecuencias esperadas son todas superiores a 5, calculo las discrepancias y estas frecuencias observadas, ¿de dónde las saco? ¿De dónde salen estas frecuencias observadas? Bien, Eugenio, de contar la cantidad de mediciones que caen en cada uno de estos intervalos. Básicamente, estas frecuencias observadas era parte de nuestra estadística descriptiva. Fíjense que la suma de estas discrepancias me da 4,18 y ahora tengo que buscar la región crítica. Para buscar la región crítica, lo que tengo que tener presente es la chi cuadrado, cuántos grados de libertad va a tener. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, menos 2. ¿Por qué 2? Porque estimé la media y la varianza las calculé a partir de los datos muestrales, los estimé a partir de la muestra, menos 1. Por lo tanto, voy a buscar una chi cuadrado con 4 grados de libertad. Supongamos que en este caso el alfa elegido es del 5%, entonces aquí tengo el valor crítico, aquí tengo el valor del estadístico, la discrepancia observada, por lo tanto no rechazo hipótesis nula y la conclusión es que el modelo está representando bien la variable. Y recién ahora, una vez que hice todo esto, puedo responder el problema. Entonces, en el problema simplemente, sabiendo ya que la distribución es normal, calculo la media más menos el valor buscado en la tabla, en la normal, por el desvío, obtengo ese extremo inferior y el extremo superior, y por lo tanto, lo que estoy diciendo es que los valores que estén fuera de ese intervalo tienen que ser analizados. Pero esto lo hice una vez que pude sostener, a través de la prueba de bondad de ajuste, que estaba bien elegir el modelo normal para representar la variable. Una consulta, profe. ¿Sí? Cuando se hizo las medidas analíticas, utilizó un gráfico de caja, ¿no? ¿Se podría directamente en este caso, como tiene más de 50 datos, hacer un histograma en todo caso y ya tener la parte de los intervalos y utilizar esa parte de intervalos para el resto de las medidas?
Sí, de hecho, esto es parte de la descriptiva. Lo que ocurre es que aquí lo hice a propósito de decir, elijo 20 clases, que ya sabemos que no era lo apropiado incluso para el histograma, pero era para mostrar que si yo hubiera decidido hacer esto para la bondad de ajuste, hubiera tenido problemas porque podría estar rechazando injustamente. De hecho, si yo uso el Infostat, a ver si tengo alguna tabla vieja, abrir. A ver si puedo abrir alguna tabla. Un minuto. A ver, unidad 5, no tengo nada. A ver si tengo algo acá. Estimación, supongamos. No. Bueno, supongamos que tengo esto. Tiempo de limpieza, que lo habíamos usado en la entrega 1. Tiempo de peso, que tenía 60 datos. Suponte que yo haga tabla de frecuencia de la variable peso. Aquí tengo los intervalos. Si yo aquí en la estadística, tabla de frecuencias, voy a particiones, no, aceptar. Acá en ajuste, le pido que haga un ajuste normal y que estime los valores, me va a dar la prueba de hipótesis para normal de media mu estimado, varianza estimada, y va a calcular el estadístico. Este valor ya es el acumulado, va acumulando, este es el valor del estadístico, y aquí está calculando el p-valor, o sea, qué tan probable es tener este valor, y por lo tanto, como es tener este valor o superior, este valor tiene un p grande, elevado, no rechazo hipótesis nula y puedo suponer normal. Por eso la próxima vamos a dedicarnos a analizar un poco cómo usar el Infostat y qué interpretación le damos a las salidas. Es cierto que podría haber usado esto para también hacer un histograma y ayudarme con la estadística descriptiva. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué hago con esta prueba? Planteo si la muestra proviene de una población con cierta distribución, contra la hipótesis alternativa, la muestra proviene de otra población, o sea, de otra distribución, y voy a comparar frecuencias observadas con frecuencias esperadas bajo hipótesis nula. El estadístico es chi cuadrado y los grados de libertad tienen que ver con el número de intervalos o valores distintos y con la cantidad de parámetros estimados. Aquí tengo incluso cómo calculo en cada caso, es n por p, n tamaño de muestra, la probabilidad la calcularé como calculábamos bajo hipótesis nula probabilidad de un intervalo o para variable discreta probabilidad puntual.
y buscamos, adoptamos, acá me faltó un qué, un nivel de significación, ya lo corrijo, y buscamos en la tabla el punto crítico. Tenemos que recordar que es unilateral derecha, el criterio es rechazo si el valor observado es mayor que el valor crítico. Ahora anoto que tengo que corregir esta filmina, luego la subo. Y aquí puse como nota que tenemos que acordarnos que las frecuencias esperadas no es recomendable usar frecuencias menores a 5, porque la prueba tiende a cometer error de tipo 1. Y por esa razón es que el alfa que se usa por lo general es 5%, 1% para esta prueba de hipótesis. La prueba de Kolmogorov la voy a dejar para que ustedes la lean y la discutamos la semana próxima, porque son bastantes conceptos y no es mi intención volverlos locos. Les quiero comentar que voy a colocar también, voy a colgar este PowerPoint, ahí lo muestro, con más ejemplos de pruebas de bondad de ajuste, otra Poisson, para que vean el número de defectos en una tarjeta de circuito impreso, para que vean el paso a paso, cómo lo voy haciendo, y acá qué tabla debería hacer y qué resultados obtengo, para que lo analicen, lo vean y que la próxima traigan dudas tanto de este PowerPoint como de los ejercicios que dije que tenían que hacer de prueba de hipótesis sobre los parámetros. Acá está vuelta el ejercicio paso a paso. Está hecho para el caso de Poisson, y hay otro más de longitud de una pieza, también con algunos reagrupamientos porque las frecuencias son menores a 5. O sea, voy a poner varios ejemplos para que los vean, los analicen en detalle y vengan con dudas sobre todo esto para que lo trabajemos discutiendo y viendo qué hicieron ustedes y dónde se trabaron el viernes próximo. Estamos, me parece, porque ya es como que les estoy hablando y no les va a rendir que yo siga hablando de la prueba de Kolmogorov. La voy a colgar y desde allí voy a retomar la próxima clase. Mi recomendación es que traten de ver de acá para atrás, vean los PowerPoint, vean el PDF que voy a subir con ejercicios resueltos y en base a eso intenten plantear y resolver los ejercicios de la guía y traigan su papiro de dudas para el próximo viernes. Voy a tratar de, a más tardar el lunes, subir los casos, pero la idea va a ser, los casos van a ser un problema para que lo analicen. El problema va a ser o prueba de hipótesis para la media, para la varianza, o un análisis completo con propuesta de analizar el modelo y hacer prueba de hipótesis sobre los parámetros. De todos modos, la intención va a ser un problema más para que lo aborden por grupo, pero de hecho estos que ya están de tarea pueden intentar trabajarlos también grupalmente y los discutimos.
intenten hacer algo solos para ver dónde se traban, sobre todo teniendo en cuenta que el parcial es individual y no grupal. Si les